Muy buenas noches, queremos invitarlos a que pasen un buen tiempo con nosotros en esta hora que sigue. Vamos a nosotros iniciar un programa que tiene que ver obviamente con la palabra de Dios. El título del programa, le llamamos Logos. Y Logos porque se trata acerca de la palabra de Dios. Queremos iniciar esta nueva faceta que Dios nos ha dado, ¿verdad? Damos las gracias a Maná del Cielo, Canal 27-2, aquí desde Pasadena, California. Estamos aquí en vivo y a todo color. Queremos darle bienvenida a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Vamos a pasar un tiempo de bendición porque siempre que traemos la palabra, pues siempre va a ser para edificación, para exhortación, ¿verdad? Para entendimiento, para poder nosotros comprender, ¿verdad? De una forma sistemática y de una forma explicada, ¿verdad? Obviamente nosotros cuando empezamos algo tenemos que saber el por qué se está empezando. Queremos, ¿verdad?, iniciar dándole las gracias a Dios porque nos ha permitido estar en este lugar, porque nos ha permitido edificarnos en su palabra y porque estamos, ¿verdad?, entendiendo que hay un llamado que tiene que ver con instruir, ¿verdad?, al pueblo de Dios, el por qué se hacen las cosas. Nosotros queremos iniciar y el inicio siempre tiene que ser un preámbulo para lo que se va a venir dando, y lo que Dios ha puesto en el corazón mío es que nosotros podamos, ¿verdad?, dar la palabra de Dios de una manera ordenada, de una manera en el cual va a edificar y el cual nos va a hacer crecer y nos va a hacer pensar, ¿verdad? La palabra dice ella misma que nunca vuelve vacía, y obviamente cuando uno suelta la palabra de Dios, cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando uno entiende cuál es el propósito por el cual es la prédica y por el cual se predica el evangelio, ¿verdad? Entonces vamos a entender la visión, el propósito y los resultados, la conclusión. Y la conclusión siempre va a ser que nosotros vamos a llamar gente al arrepentimiento y gente, ¿verdad?, a que se pongan a cuentas con Dios, porque ciertamente dice la palabra de Dios que vamos a darle cuentas a Él y que nosotros vamos a, ¿verdad?, decir qué fue lo que hicimos con Jesús. Así es de que iniciamos, tenemos nuestra iglesia en la ciudad de Santa Ana, ¿verdad? Estamos allá, llevamos ya varios años, estamos edificando las familias. Creemos, ¿verdad?, en el poder de la resurrección, en el poder de la muerte en la cruz, en el poder de la sangre. Creemos que Dios nos ha llamado, ¿verdad?, con una intención, y es de nosotros, ¿verdad?, ser vidas santificadas, de ser vidas transformadas para nosotros poder, ¿verdad?, llamar a otros que han estado en nuestras condiciones. Así es de que el título básicamente es Logos, el título de la primera prédica o del primer pensamiento que quiero traer hacia usted, es de que usted entienda el porqué, ¿verdad?, de los 4 evangelios. Uno de ellos, el cuarto, que es el evangelio de Juan, es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El cuarto sale del contraste de los otros 3, y básicamente los evangelios son 4 puntos de vista de los milagros de lo que el Señor hizo en esos 3 años, ¿verdad? De lo que hizo en su ministerio. Su ministerio lo comenzó, ¿verdad?, a los 31 años, y fueron 3 años y medio en el cual Él estuvo predicando, enseñando, llamando, y hubo un antes y un después cuando Él vino, ¿verdad? Y obviamente nosotros queremos entender quién es este Jesús, quién es Jesús, cómo es que Él entra, ¿verdad?, a la esfera del mundo. Jesús, cómo es que Jesús es llamado, es creado, ¿verdad?, como algunas religiones lo dicen. Y nosotros, si vamos al principio de las cosas, no precisamente al Génesis 1:1, que tiene que ver con que en el principio Dios creó los cielos, la tierra, ¿verdad?, pero antes dice que estaba desordenada y vacía, sino que cuando vamos a los evangelios nos da realmente la preexistencia de Cristo Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Dios y Señor y Salvador. Así es de que vamos a iniciar leyendo, ¿verdad?, el principio del libro de Juan. Vamos a empezar con Juan 1:1 y vamos a leer un poquito. Vamos a tratar de explicar
ciertas cosas que tienen que ver con los conceptos. Ahora, el principio es que Juan es llamado, ¿verdad?, por medio del Señor Jesús a escribió el libro de Juan, Juan 1:1, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y también escribió el libro de Apocalipsis. Así es de que el Señor, ¿verdad?, dice que Él era el apóstol amado, o Él se hacía llamar el amado, pero realmente la revelación que Dios le da al apóstol Juan es una revelación muy especial, es un trato muy especial, y obviamente él está escribiendo esta carta en el 87, 90 después de Cristo. Significa que ya han pasado ya 50 años, ¿verdad?, de que Cristo había fallecido, que había sido ascendido, ¿verdad?, que había sido muerto, resucitado y que había ascendido al Padre. Entonces esta epístola o esta carta o este evangelio, básicamente es un evangelio, este evangelio él lo escribe, ¿verdad?, con el pensamiento de mostrarnos a un Jesús, pero no de la forma que lo mostró Mateo, Marcos o Juan, porque lo que hacen ellos es que dan el mismo milagro o casi las mismas milagros, sanidades, pero lo hacen de un punto de vista como ellos lo vivieron y ellos lo vieron. Entonces, son tres diferentes puntos de vista, se llaman los cuadros o los evangelios sinópticos porque se parecen uno al otro, aunque cada uno lo dice de una manera diferente. Hay algunos que omiten unos sucesos que pasaron y hay otros que no omiten, ¿verdad?, sino que dicen lo mismo pero de una forma de vista diferente. Entonces se complementan. A la hora de estar estudiando un milagro, si usted va a Marcos o va a Lucas o va a Mateo, si es el mismo milagro, usted puede hacer unas comparaciones de qué fue lo que dijo y usted va a ver cómo es que ellos emplean las palabras de una manera muy especial. De acuerdo, Mateo obviamente, Mateo era el recaudador de impuestos, entonces obviamente él tiene una forma de hablar y de escribir un poco diferente a como la tuviera Lucas, que Lucas era el doctor. Lucas era un doctor que andaba con el apóstol Pablo. Entonces él también escribió de una forma muy diferente, más detallada, se dedicaba más a buscar, ¿verdad?, de una forma un poquito más investigadora de lo que pasaban las cosas, sus relatos, sus entrevistas. Realmente cuando él lo está escribiendo, él se pone como tercera persona porque siempre le está entrevistando a los que aún todavía vivían. Está hablando de María, está hablando del apóstol, y entonces él hace un tipo de estadísticas o de entrevistas o de encuestas, y así es como vemos a Lucas, a él, ¿verdad?, trayendo el mensaje o el evangelio que él escribe de una forma especial. Ahora, iniciando con este evangelio, el evangelio de Juan el amado, ¿verdad? Juan el que toma el Espíritu Santo, ¿verdad? Y aunque pasaron 50 años, no hay error y él sigue, ¿verdad?, de una forma como Dios le estaba mostrando que escribiera. Así es de que esto va a ser un poco diferente, va a ser un poquito extenuo, un poquito ampliado, y así es de que queremos, ¿verdad?, que usted pues nos llame, ¿verdad?, después. Si usted necesita oración también, estamos para servirle. Si no tiene una iglesia por allá en Santana y quiere reunirse con nosotros, pues también le damos la bienvenida. Estamos aquí realmente por un llamado del Señor y queremos en esta noche empezar, ¿verdad? Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias por la oportunidad que tú me das en esta preciosa tarde de poder yo compartir tu palabra, Señor, de poder darle, Señor, lo que tú me has dado en este día, en esta semana, y que yo pueda, Señor, expresar lo que tú quieres hablarle a tu pueblo, Señor. Edifica mi vida, edifica la vida de los que van a escuchar esta palabra, Señor. Y yo te pido que tú, Espíritu Santo, tomes control de mis palabras, de lo que yo hable a tu pueblo. Y Espíritu Santo, que tú aparezcas y que yo, el hombre carnal, desaparezca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es de que empezamos bien, empezamos orando, empezamos, ¿verdad?, creyendo que este es un nuevo comienzo. Y la vida es una vida que siempre empieza con nuevos comienzos, hermano. Empieza la primaria, bueno, está el baby, ¿verdad?, sale del parto, son 9 meses que estuvo ahí, hay un nuevo comienzo, ¿verdad? Y después de estar 3, 4, 5 años con la mami,
Cuando va al kindergarten empieza otro nuevo comienzo. Cuando llega, ¿verdad?, a la primaria, a la elemental, también empieza y empieza otro nuevo comienzo. Entonces, en la vida estamos llenos de comienzos nuevos, de nuevos comenzares, de nuevos empezar. Y siempre que empezamos nosotros tenemos que ver qué fue lo que quedó atrás, qué fue lo que se hizo atrás. Entonces, cuando el apóstol Juan estaba tratando de él estructurar lo que iba a ser su evangelio, el Espíritu Santo le da lo que tiene que ver con la deidad, con la preexistencia y con la encarnación en los dos primeros versículos que vamos a leer enseguida. Y dice así, Juan 1:1, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así es de que en el principio de todas las cosas, dice, en el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora, vamos a ver quién es el verbo o quién es ese logos, ¿verdad? Porque el verbo tiene que ver con el logos, tiene que ver con la palabra, tiene que ver, ¿verdad?, con logos es en griego y la palabra de Dios o el verbo. ¿Qué significancia tiene en lo que él está hablando? El apóstol Juan está tratando de decirnos cuál es el punto donde tenemos que encuadrar al Señor Jesús, ¿verdad? Con referencia al universo, con referencia al Padre y con referencia al Espíritu Santo. Obviamente aquí la forma como se escribe de una forma sencilla pero profunda. Se hace de una forma, ¿verdad?, que lo puede entender, pareciera a cualquier persona, pero a la hora de nosotros adentrarnos, entonces vamos a ver realmente que este logos es realmente algo más allá que una sola palabra. En el principio era el logos. ¿Y por qué, verdad? En el principio habla de un logos. Si usted dice, es que yo no entiendo, hermano, yo no entiendo, pastor, yo no entiendo, amigo, ¿qué es el logos? ¿Por qué dice en el principio era la palabra o en el principio era el verbo? Y nosotros tenemos que ver primeramente cómo es que Juan le está hablando a sus consiervos, le está hablando a un pueblo judío en un siglo primero, ¿verdad?, donde la iglesia se estaba reestructurando. Vemos que con la llegada de Jesús se acaban las 12 tribus, se acaba todo el sistema, de rituales, ¿verdad? Y empieza una nueva faceta donde en lugar de 12 tribus hay 12 apóstoles. Y es aquí donde el Espíritu Santo nace la iglesia. En el capítulo 2 de Hechos, ¿verdad? Dice que ahí vino el Espíritu Santo por orden de Jesús, que le dijo a sus discípulos que esperaran, ¿verdad? Porque iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo, iba a venir el dunamis, iba a venir el paracleto, el consolador, el que iba a estar al lado. Dice que Él no los iba a dejar solos. Dice, y les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si yo no me voy, entonces yo no puedo mandar a la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Ahora, cuando habla acerca aquí de que en el principio, habla del principio del Génesis. No, habla aún antes del Génesis. Porque acá en Génesis 1:1, si vemos aquí en Génesis 1:1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así de sencillo. En el principio, pero antes de ese principio dice la palabra que ya existía el verbo, ya existía la palabra, ya existía el logos, ¿verdad? Antes, cuando estaba el principio del universo, el principio del sistema, el principio, ¿verdad?, donde fue creado todo, Él estaba antes de eso. Ahora dice principio, pero realmente eso es para que nuestra mente pueda capturar, ¿verdad?, un punto de partida. Aunque sabemos que el Señor es eterno, el Espíritu Santo es eterno, el Padre es eterno, ¿verdad? Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo son eternos. Ellos no tienen principio y no tienen fin. Pero para que nuestra mente pudiese
capturar el momento de la partida, tenían que partir de algún lado. Juan tenía que partir de un lado. La existencia del verbo, que es Jesús, tenía que venir de un lado. Fue creado, como dicen algunas religiones, algunas sectas, que aquí en este versículo número 1, en el versículo de Juan 1:1, donde dice que Él era un Dios, o sea que era un Dios, era Dios, era un solo Dios, era un Dios triuno. No ven a Jesús como una tercera persona de la deidad de Jesús, sino lo ven punto y aparte, como algo que fue creado. Así como, ¿verdad?, dicen que fue creado junto con Satanás y que son hermanos, y eso es más difícil de creer que otra cosa. Pero aquí lo que la palabra nos indica básicamente en el versículo 1 es la preexistencia de la eternidad, de su eternidad. Entonces, donde comienza Dios, comienza a Juan diciendo que en el principio de la creación el verbo estaba ahí. Estaba esperando, ¿verdad?, que se iba a crear. Obviamente en Génesis dice, hagamos al hombre. Ahí hay también una audiencia y hay una junta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de qué es lo que iban a hacer. Ahora, ¿por qué es que se habla de la palabra verbo? Y queremos adentrarnos en eso, porque para el judío, en su mente siempre existió en el Antiguo Testamento todo lo que tiene que ver con la palabra. Dice la palabra en Génesis 1, ¿verdad?, donde dice que por su palabra, por su poder, por su autoridad, dijo Dios, sea la luz, y la luz fue. No hágase la luz como pidiendo permiso, sino un mandato de que la luz fuese. Que se hicieran los cielos, que se dividiera la tierra, ¿verdad?, de las aguas, que se dividieran las aguas de los cielos, las lumbreras, y siempre fue la palabra de autoridad. Todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, con la boca de Dios, tiene que ver con creación. Entonces, cuando el judío está mirando esto que tiene que ver con logos, lo que está escribiendo el apóstol Juan, tiene que ver básicamente con lo que ellos han sido enseñados, con lo que ellos a través de toda su historia, a través de todas sus generaciones, el punto de partida es que Dios creó. ¿Y cómo es que Dios creó? Por medio del poder de su palabra, por medio de su voz, por medio de su logos. Cuando Él dijo logos, cuando habló la palabra, cuando salió el sonido, se hizo. Entonces, para el judío es básicamente algo que él estaba relacionado, que estaba familiarizado con ese término. Por eso cuando Juan habla acerca de logos, le habla algo acerca de ellos que ellos sabían muy bien. En otras palabras, lo que estaba diciendo Juan es, el Antiguo Testamento, todo lo que es el prototipo de lo que es el arca, todo lo que es el prototipo de lo que iba a suceder, de lo que iba a pasar, es Jesús encarnado. Cuando dice el logos se hizo carne, en el 14 aquí, el logos se hizo carne, está hablando de que esa palabra, esa creación, el que creó, ¿verdad? El que creó se hizo carne. Esa palabra es el logos, ese comienzo donde empezaron todas las cosas. Obviamente en el Génesis 1:1 habla acerca del arqué, de la creación, de donde emanan todas las cosas, donde salen todas las cosas. Estamos hablando acerca de la creación del mundo y del universo, pero antes de esa creación de ese mundo y universo, el Señor ya existía. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ya existían. Nosotros hace algo que tal vez no podamos entender, ¿verdad? Es algo que nos va a costar trabajo, pero para la mente judía y para la mente griega también, ¿verdad?, tiene significado. ¿Por qué es que él está hablando? Y obviamente el Antiguo Testamento todo se escribió en griego. El Antiguo Testamento estaba en hebreo y el Nuevo Testamento, se escribió en griego, porque era el lenguaje común, el lenguaje de escribir común, era la forma como ellos se identificaban, aunque eran griegos, pero realmente sus escritos son en griego, aunque hablaban el arameo, hablaban el siriaco, hablaban el hebreo, obviamente, ¿verdad? Los judíos siempre los judíos y los hebreos son los mismos, judíos, hebreos. Ahora, hebreos
El término de hebreos tiene que ver con que es el significado de que ellos pasaron en seco. Hebreo quiere decir que pasaron en seco, cuando fueron rescatados, ¿verdad?, de Egipto, y pasaron en seco, y Dios hizo el milagro de abrir las aguas. Entonces, lo que queremos identificar aquí es por qué es que en Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, el logos, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, Él estaba en el principio con Dios, significa que había una comunión, significa que ellos estaban, ¿verdad?, juntos. Y dice en el 3, todas las cosas que fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estaba con Dios, estaban los tres, estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas ¿por quién? Por el verbo, por el logos. Ahora vamos a ir identificando más adelante quién es ese logos. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahora, en Él estaba la vida. Él era la vida. Y adelante, más adelante, o básicamente en los otros evangelios, Jesús hizo una declaración que nadie más ha hecho en todo, ningún filósofo, ni ningún pensador, nadie de los que han, Mahoma, Buda, nadie ha hecho esa declaración que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esa es la declaración que él hizo. Entonces, si nosotros vamos a ver quién es, ¿verdad?, la vida, quién es la verdad, quién es el verbo, quién es la palabra, quién es el logos, en Él estaba la vida. Él era la vida. Entonces, nosotros entendemos que Él hizo la vida, todas las cosas que fueron creadas por Él. Él creó todas las cosas, ¿verdad? Más adelante en las epístolas dice que todo, ¿verdad?, está sostenido bajo el poder de Él. Entonces, aquí lo que estamos viendo básicamente es, número uno, es la preexistencia del Señor Jesús, su eternidad, su deidad, cuando dice que Él era Dios, ¿verdad? Y también estamos haciendo un hincapié en su encarnación, porque este logo se hizo carne. Una parte de este verbo, una parte de esta Trinidad que es intrínseca, ¿verdad?, que es triuno, son tres en uno, tres diferentes formas, pero es un mismo Dios. Así es de que nosotros vemos como aún en el Proverbios 8:27 nos explica aquí, dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, versículo 28, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandato, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Aquí dice Juan, dice que cuando todo comenzó, allí estaba Cristo. Antes que comenzara, ¿verdad?, allí estaba Él. Entonces, si nosotros entendemos que el Logos es el principio de las cosas, que el Logos es Dios mismo encarnado, que Dios, el Logos es Dios, que estaba con Dios y que por Él fue creado. Entonces, el Logos tiene que ver con Cristo, hermano. El Logos es Cristo, la palabra es Cristo. El Logos es el principio, el comienzo de todo lo que hacemos. Y si nosotros nos transportamos ahora a nuestras vidas y lo aplicamos a la iglesia, si lo aplicamos a las familias, si lo aplicamos a la vida de la iglesia, al mandato, al llamado que tenemos, entonces tenemos que entender que el punto de partida y el punto de la meta va a ser Cristo, va a ser el Señor Jesús. Jesús es el testamento. En pocas palabras, el apóstol Juan estaba diciéndoles a todos sus consiervos, a todos sus paisanos judíos, les estaba diciendo, todo el Antiguo Testamento soy yo encarnado. Soy yo encarnado. Yo soy ese José, el cual fue rechazado, ¿verdad? Y el cual vino a ser, ¿verdad? Ahora puesto, ¿verdad?, como piedra angular. Si tú ves lo que es el Antiguo Testamento, cómo están todos los rituales y cómo es que se llevaba a cabo toda la vestimenta de los sacerdotes, todo apunta a Jesús. Si tú te pones a ver las dimensiones, ¿verdad?, del tabernáculo, la forma del tabernáculo, la construcción del tabernáculo, cómo es que
esa casa de campaña, ¿verdad? Donde se celebraba el sacrificio. El sacrificio apunta a Jesús, ¿verdad? El lavacro, lo que tiene que ver con el lavado de las manos, el que nos lava es Jesús. Si tú vas más adelante, la vestimenta, lo que es el turbante, donde decía ahí santidad a Jehová, Él es santidad. Dice, sed santos porque yo soy santos. Si tú ves más abajo lo que tiene que ver con su manto, ¿verdad? Y lo que tiene que ver con su cinturón, ¿verdad? De ceñirse, es la palabra la que nos ciñe. Es el logos el que nos ciñe. Entonces, lo que nos tiene a nosotros que traer a cuentas es la palabra de Dios. Lo que nos tiene que fajarnos, hacer que nos alineemos en nuestras vidas, va a ser la palabra de Dios. El manual de vida se llama la Biblia, el manual de vida, para nosotros poder tener una vida de bendición, una vida con propósito, una vida que tenga un comienzo y un final de bendición, ¿verdad? Porque hay gente que nosotros crecemos, ¿verdad? Y cuando nosotros llegamos a la primaria o llegamos, ¿verdad? Se nos da un principio de lo que son las cosas y que está completamente opuesto a todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso es que cuando crecemos con una ambivalencia, con un pensamiento humanista, con un pensamiento donde la evolución viene a tomar el control y no el logos, lo que es el Juan 1.1, lo que es el Génesis 1.1. El Génesis quiere decir, Génesis es el comienzo, ¿verdad? Es el comienzo de todas las cosas también, donde se genera lo que no se había dado. Génesis es comenzar, es el comienzo de todas las cosas. Génesis es el comienzo, el arqué es el principio, en el Génesis 1.1, y en el Juan 1.1 se nos dice realmente de dónde procede la existencia de todo lo que ha sido creado. En el Génesis 1.1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y ahí se acaba. Él lo creó, fue una creación. Cuando dice Juan 1.3, dice ahí, todas las cosas fueron hechas por él, medio de él, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y en él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el 5 dice, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. 6, vino al mundo un hombre enviado a Dios, cuyo nombre era Juan. Aquí está hablando del precursor, del que vino anunciando de que el Mesías había llegado, como lo había profetizado el profeta Isaías. En el 7 dice, este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él venía a testificar de que venía el Mesías, de que el camino se estaba allanando, pero era el camino de los corazones que estaban, ¿verdad?, llegando al arrepentimiento, porque iba a haber un cambio de forma de ver las cosas de Dios. Y nosotros tenemos que entender que cuando predicamos la palabra es la que transforma, la palabra es la que da nueva vida, la palabra es la que, ¿verdad?, pone ese querer de arrepentimiento. El Espíritu Santo prepara los corazones a través de las vidas, y a la gente cuando se le dice la palabra lo que es, ¿verdad?, sin añadir, como dice la palabra, ¿verdad?, que no sé, todo aquel que le añada en Apocalipsis una J, ¿verdad?, que todas las plagas en el cual este libro se han dicho, pues le van a venir sobre ellos. Lo que significa es que es importante discernir y entender lo que se está hablando y lo que se está predicando, y entender, ¿verdad?, por qué es que el Señor habla en la palabra de Dios acerca de un principio por medio del apóstol Juan. ¿Por qué le da esta revelación el Espíritu Santo? ¿Cómo es que Juan, ¿verdad?, a través de la inspiración, y obviamente todos los 40 autores de la palabra de Dios, cómo es que el Espíritu Santo viene, toma control, ¿verdad?, como David, que empezó a profetizar y empezó a decir lo que iba a suceder con el Señor Jesús, ¿verdad? Cada salmo representa una faceta de lo que Jesús iba a hacer. Todos los salmos hablan y apuntan hacia la persona del Señor Jesús, ¿verdad? Si nosotros vemos en voz, ¿verdad?, es en lo que tiene que ver con el libro de Jueces, pues Él es nuestro redentor, es el que redimió a Ruth, a Noemí, ¿verdad?
al pariente más cercano. Todo lo que es el Antiguo Testamento es Jesús encarnado. Por eso es que Juan hace énfasis diciéndoles ese verbo, esa palabra que habló Dios, esa palabra que habló Dios a través de nuestros antepasados, de los rituales, a través de la Pascua, a través, ¿verdad?, de todo lo que se celebraba, las fiestas de Purim, las fiestas de los tabernáculos, todo lo que tiene que ver, Jesús es. Él es el verbo, Él es la palabra hecha carne, Él es la creación, todo lo que fue creado. Él fue el que lo creó, Él fue el que lo hizo, Él fue el que tiene la vida. La vida de nosotros, la vida espiritual que nosotros tenemos es dada por el Señor a través ahora, ¿verdad? Y guiada por el Espíritu Santo. Entonces es importante que hagamos énfasis en el principio de nuestra redención, en el principio de quién es nuestro Señor, de quién es nuestro Salvador, porque es que Él viene, ¿verdad?, en unos 2000 años más adelante, después de su muerte, y nosotros aún seguimos, ¿verdad?, con esa fe, creyendo que Él va a venir, que Él va a regresar, como Él lo prometió, que seguimos predicando como Él lo dijo, porque por medio de la locura de la predicación iba a venir al arrepentimiento. Entonces, el poder de la palabra, ¿verdad?, dice también que da para dar vida o para dar muerte, en la lengua, en la palabra que hablamos. Entonces, obviamente las palabras tienen poder. No voy a entrar en ese tema ahorita porque sería muy extenso, pero sí quiero ahondar yo en lo que tiene que ver con cómo es que lo veían los griegos, porque es que también a los griegos, cuando ellos leen esto, porque obviamente Juan lo está dando, ¿verdad?, y lo está escribiendo en griego. Entonces, cuando él está escribiendo, los griegos también son capturados, porque acuérdense que toda la filosofía, las letras, y ellos en el Areópago, ¿verdad?, tenían dioses de todo todo calibre. Tenían a la diosa Diana, tenían al dios Zeus, ¿verdad?, tenía a una diversidad, ¿verdad?, de dioses. Cuando llega el apóstol Pablo ahí, ve que hay un lugar donde no hay un Dios, y ahí en la escritura de abajo ellos se querían asegurar también por si se les había escapado un Dios, y decía: este lugar, este altar está dedicado al Dios no conocido. Y ahí es donde el apóstol Pablo empieza y les empieza a decir: de ese vengo a hablarles yo, del que creó los cielos, la tierra, al que no ves, pero que Él es el creador de todo lo que es hecho. Entonces, el pensamiento griego, uno de los pensamientos más avanzados en esa época, ellos siempre estaban con la cosquilla, ¿verdad?, de poder escuchar algo nuevo. Llegó Platón, llegó Sócrates, y hablaban del pensamiento humano, y hablaban del poder, y siempre veían un Dios abstracto, ¿verdad?, y hablaban de dioses y dioses y dioses. Entonces, para ellos era algo común. Ahora, el término, la terminología con el cual ellos se referían era la palabra. ¿Qué palabra nos vas a traer? ¿Qué nueva palabra vamos a escuchar? Entonces, la palabra era algo familiarizado con ellos. Entonces, cuando llega Juan y les dice: pues todo eso que tú usas, todos esos dioses, no tiene nada que ver. Este es la palabra, el logos, el comienzo, el que es el todopoderoso, el todo omnisciente, el omnipotente, el omnipresente. Todo lo sabe, todo lo conoce, no puede aprender, ¿verdad? Y es presente en todos lados. Ese es al Dios que tú sirves, al Dios que servimos nosotros, en la persona de Cristo Jesús. Así es de que nosotros queremos entender que, ¿verdad?, dice la palabra de Dios que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de todo logos. Cuando hablamos otra vez de logos, estamos hablando de una comunicación, estamos hablando de un idioma, de una forma de interpretar, de una forma de comunicarse, ¿verdad? El idioma, pero más que el idioma también es la palabra, y la palabra tiene que ver con el logos, tiene que ver con verbo, tiene que ver con Cristo Jesús. En México hay un dicho que dice: te doy mi palabra que te voy a cumplir. Entonces, la palabra es algo que mucha gente lo relaciona con promesas, ¿verdad? Mucha gente relaciona la palabra con algo
que es asentado. Si yo te digo, yo no tengo nada, pero te doy mi palabra, que así va a ser, y si no cumples, entonces ya no te vuelven a creer. Pero esa palabra es el Logos. Ese comienzo que nos dice el Señor, ¿verdad? Dice en el 8, no era Él la luz, está hablando acerca de Juan, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo el hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no le conoció. Wow. Aquí estamos hablando de Jesús, que el mundo al que vino no le conoció, no le reconoció, ¿verdad? El mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no le conoció. 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando del pueblo judío, está hablando del pueblo de promesa, está hablando que ellos esperaban un Mesías y el Mesías llegó y lo crucificaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no supieron entender sus tiempos, porque la palabra de Dios es clara. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Aquí es algo que tu hermano, tu amigo que quieres saber, el por qué nosotros recibimos al Señor Jesús, el por qué nosotros profesamos al Señor Jesús, el por qué nosotros, invocamos, ¿verdad?, al Señor Jesús. Entonces aquí está la base por el cual nosotros recibimos al Señor Jesús. Dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, somos criatura de Dios. Cuando nosotros vamos a evangelizar, la gente dice, pero es que todos somos hijos de Dios. Todos somos hermanos. Entonces aquí hay una división precisa en la cual no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, sino a los que le recibieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todo aquel que le recibió, les dio el derecho, la potestad de llegar a ser hijos adoptivos de Dios. Es decir, a los que creen en el nombre de Jesús. Entonces no es cualquier nombre, no es cualquier virgen, cualquier santo, cualquier filosofía, cualquier pensamiento. ¿Verdad? Tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. No hay una sola verdad porque todas las demás son vertidas. Si hubiera dos verdades, una es media verdad, es mentira completa. Cuando estamos hablando acerca de la verdad, estamos hablando, ¿verdad?, de una sola verdad, y la verdad tiene que estar sustentada con pruebas. La verdad tiene que estar sustentada con pruebas. Y las pruebas son fehacientes. Las pruebas de lo que es la venida del Señor, las pruebas, si vamos a lo que tiene que ver ya con pruebas, entonces vamos a meternos en otro tema, pero realmente todo lo que está aquí en la palabra de Dios ha sido sustentada por la arqueología, por la geografía, por fechas, por nombres, ¿verdad?, de personas o de personajes que estuvieron y existieron, por mapas, ¿verdad?, no como algunos escritos de los mormones que no tienen mapas y tienen nombres que solamente ellos saben dónde están, pero que no hay una prueba fehaciente. Si hablan de Jerusalén, tú vas a Jerusalén, agarras un vuelo a Jerusalén, y si te dicen aquí estuvo Gaza y aquí estaba donde estaba David, la iglesia o el castillo o el lugar donde en Belén, donde nació el Señor Jesús. Entonces, todo lo que nosotros entendemos que está en la palabra de Dios está sustentada con pruebas fehacientes, pruebas realmente que se pueden mostrar, ¿verdad?, y que pueden traer un veredicto. Y el veredicto que nosotros queremos que tú tengas en esta prédica, en esta plática, es de que tú veas que el principio de todas las cosas no es como a veces nos han enseñado en nuestras casas, como nos han enseñado nuestras costumbres, como nos han enseñado nuestra cultura, como nos han enseñado nuestros antepasados, aún como nos han enseñado la primaria, la secundaria, la universidad, ¿verdad?, el bachillerato, ¿verdad?, lo que es el high school, el university, lo que tiene que ver con pruebas, ¿verdad? Todo lo que escuchemos, todo lo que
venga a nuestros oídos, todo lo que venga a nuestras vidas, tenemos que siempre decir por qué, cómo, cuándo, siempre hacer preguntas y siempre ponerlas en la balanza de que se pueda comprobar, ¿verdad? Y la comprobación es de que nosotros debemos de entender que su palabra es verdad certera, su palabra es 100% verdadera. ¿Por qué? Porque se puede comprobar. Y ese es como tú puedes decirle a los hermanos y amigos que tú conoces, y si tú quieres evangelizar, tú les tienes que decir, ¿cuál es el principio de Jesús? ¿Fue creado o es Dios mismo? ¿Por qué dices que es Dios? ¿Por qué? Porque aquí intrínsecamente se habla de la Trinidad, del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en Juan 1:1. En el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era con Dios. Y en el 3 se divide porque dice que todas las cosas fueron hechas por Él y de lo que Él nada hizo, nada fue hecho. Amén. Y luego en el 14 dice, y el verbo se hizo carne. Aquí ya está hablando que esa palabra de la cual habló Dios, que esa palabra de la cual los griegos hablan acerca de filosofías, pues realmente lo que está hablando aquí es que la palabra de Dios, las promesas de Dios, lo que tiene que ver con el Logos, lo que tiene que ver con el Hijo, es que el Hijo se hizo carne. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está cómo es que se divide otra vez y el verbo se hizo carne. Aquí está hablando de la encarnación. Cuando dice que este verbo que estaba en Juan 1:1 y en Juan 3, que por él fueron creadas todas las cosas, entonces en el 14 es donde se nos dice cómo es que Jesús, este verbo, se hizo carne y fue el Emanuel. Emanuel quiere decir Dios entre nosotros, Dios en medio nuestro. Juan dice, dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo. Así es de que Juan el Bautista estaba diciendo cuando él lo vio, él dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado que entró, comienzo del pecado, estamos hablando de otro logos, de otro comienzo, de otro arqué, de otra forma de cómo es que comenzaron las cosas. Si vemos que cómo comenzó el universo, quién lo creó, entonces si nosotros vamos a la palabra de Dios dice que el verbo creó todas las cosas. Si vemos quién es ese verbo, en el 14 dice que el verbo se hizo carne y el verbo se encarnó. Más adelante vemos, ¿verdad?, cómo es que se explica en los otros evangelios, ¿verdad?, la llegada del Mesías, la llegada que fue profetizada, cómo fue la que iba a venir, ¿verdad? Habló Isaías, habló Ezequiel, habló el profeta Daniel, habló acerca de él, pero tenemos que entender que el punto de partida aquí de nosotros hoy es el Logos, escudriñar la palabra es Logos, ¿verdad? Meditar en su palabra, lo que dice el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová su delicia está, y en esta medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así el malo, dice, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos que la meditación en la palabra, en los estatutos, en los mandamientos, los estatutos, su palabra, el Torah, lo que el judío entendía como palabra de Dios, eran los 5 libros del Antiguo Testamento. Los 5 libros, el Pentateuco, el que escribió Moisés, donde viene Génesis, Éxodos, Números, Levítico, Deuteronomio. Y en lo que habla en estos 5 libros, habla acerca de las promesas de Dios. Y la promesa de Dios es Jesús. Habla acerca de los milagros de Dios, de la preservación de Dios, ¿verdad? Habla acerca de cómo es que ellos se tenían que conducir ante su Dios, ¿verdad? Cómo es que ellos se tenían que acercar ante Dios, bajo qué rituales ellos tenían que venir ante Dios. Pero cuando viene Jesús, se acaban los rituales, ¿verdad? Las promesas son cumplidas en Él y Él da un significado mejor de lo que era
la sombra, como dice la palabra de Dios, que todo lo que era en el Antiguo Testamento era la sombra de lo que había de venir. Si usted viene por ahí y ven su sombra, van a ver que usted se está acercando, pero esa sombra no es usted. Usted es el que viene atrás, ¿verdad? Entonces, la sombra de lo que ha de venir no es lo que es la sombra misma. La sombra es el Antiguo Testamento. La sombra es el arca. Amén. La sombra fue el arca de Noé. Lo que tiene que ver con la salvación. Lo que tiene que ver que todo aquel que entra en el arca iba a ser salvo. Y la arca es Jesús. Amén. El arca es Jesús. El arca del pacto, ¿verdad? El arca del pacto que tiene que ver, ¿verdad? Con el que estaba en el lugar santísimo, donde el sacerdote iba una vez al año, ¿verdad? Iba a orar por los pecados de su pueblo. Entonces ahora el intercesor entre el Padre y nosotros se llama Jesús, el mediador. Él es el que está en medio de nosotros. Ahora, cuando nosotros venimos, ¿verdad? Y somos lo que Dios hizo, que es el intercesor, es aquel que se pone entre el que está en necesidad y Dios intercediendo, ¿verdad? Por las peticiones. Entonces es una sombra, hermano, de lo que había de venir. El principio marca, ¿verdad? Lo que es la creación, capítulo 1. En el Salmos, los Salmos es el principio de lo que es el justo, el bien, el mal. Lo que tiene que ver con el que se acerca a la promesa de Dios, a la palabra de Dios. Y la palabra tiene que ver con vida. Y ya sabemos de dónde viene la vida. Sabemos en quién está la vida. ¿Ok? La vida es sostenida por medio de Jesús. Lo vemos en el 3, dicen todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida sigue estando en Él y la vida sigue siendo la luz de los hombres. Si usted está en tinieblas, si a usted le hace falta, ¿verdad?, acercarse a la luz, yo le recomiendo que se acerque a Juan 1:1, donde le habla específicamente quién es la luz, ¿verdad? La luz que alumbra nuestra alma, que alumbra nuestras vidas, ¿verdad? Una luz que no se apaga porque ya se hizo de noche, sino la luz que realmente le da vida a nuestra alma, le da una convicción a lo que creemos. Estos temas que yo quiero dar, hermanos, tienen que ver con la palabra de Dios, con el texto, ¿verdad? Rodeado de un contexto, rodeado de otros textos que avalen, que comprueben lo que se está hablando en la palabra de Dios. Se nos está diciendo que en el principio, ¿verdad?, de todo lo que existía, de que no había nada antes, estaba el Señor Jesús. Entonces, si algo tiene que rescatar usted hoy, es que la preexistencia de Dios en Jesús está ahí, en Juan 1:1. Él estaba antes de lo que iba a comenzar. Antes de la creación, Él ya había comenzado, pero Él no tiene comienzo, aunque parece un trabalenguas. Pero realmente es algo que nuestra mente tal vez no pueda comprender, pero que por fe usted tiene que entender, ¿verdad?, que usted sirve a un Dios. Y usted no lo va a comprender porque pues no es Dios, no somos dioses como dicen algunos en la religión mormona. Pero yo quiero decirte que el principio de la iglesia, cuando vino el Pentecostés, en el Hecho 2, tiene que ver con la promesa que ahora da Jesús. Dios, Jehová, que significa Dios de pactos, a través de todos sus pactos Él los guardó y los sigue guardando, ¿verdad? Empieza a dar promesas al pueblo de Israel, pero como dice aquí, que Jesús, que era el Mesías prometido, no lo recibieron, ¿verdad? Entonces, Él cambia la estafeta, entonces sigue con el pueblo gentil, ¿verdad?, con aquellos que le iban a recibir, que somos nosotros, que somos el Jerusalén o el Israel espiritual, como dicen ahora los teólogos. Tenemos que entender que en el principio el Señor había predestinado esto. Todo lo que tiene que ver con el proselitismo, gente que venía al judaísmo, gente que tenía que ser alcanzada por el judío, ¿verdad? Pero a través de Jesús iban a ser benditas todas las naciones, ¿verdad? Y le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas
las familias de la tierra. Y cuando dice todas, está hablando de todas en común. Pero la mente judía pensaban que como ellos eran, ¿verdad?, el pueblo escogido de Dios, no había más allá. Ellos tenían rituales sobre rituales, reglas sobre reglas, que realmente empezaron ellos a poner más carga que lo que la palabra en sí decía, lo que la regla les decía. Entonces el principio de este programa tiene que ver con que entendamos quién es Jesús, cuál es el llamado de nosotros, ¿verdad?, al entender las promesas de Dios y el comienzo de todas las cosas, no solamente las universales, no solamente las que tienen que ver con creación, sino también las que tienen que ver con la vida cristiana. La vida cristiana no simplemente es una vida de iglesia, de simplemente el hermanito se portaba mal y ahora se porta bien, el hermanito tomaba, ahora no toma, ¿verdad? Eso no tiene que ver, es parte de las promesas de Dios, pero el entender, ¿verdad?, por qué nosotros recibimos al Señor Jesús, como lo vemos en el 12, que todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. El creer tiene que ver con, ¿verdad?, entender, el entender por qué creemos en Él. Y creemos en Él porque nosotros entendemos que Él es nuestro creador. Pero también, como dice en el 14, ¿verdad?, que Él vino y se hizo carne para nuestra redención. Porque en el principio de las cosas, en el principio del mundo, de la era de la humanidad, Adán y Eva, ¿verdad?, eran los que tenían la promesa, fallaron, se rebelaron, pecaron, le creyeron a la serpiente. Y entonces el Adán pecó cuando pecó Eva. Cuando pecó Eva, él, ¿verdad?, no hizo lo que tenía que hacer y falló. Y al fallar, obviamente, la redención ya había sido dada desde antes de la existencia de ellos, porque sabía Dios que iban a caer. Obviamente nosotros tenemos que entender y hacer un poquito más extenso esto, pero esa es la verdad. La verdad es que él falló, pero el Adán nuevo, el segundo Adán, como le habla a Jesús, él, ¿verdad?, pasó la prueba de lo que tiene que ver con obediencia, pasó la prueba de él era el Hijo de Dios, el Hijo prometido, como dice Juan, ese mismo Juan 3:16, más adelante en 2 capítulos más habla acerca de quién es este Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero también Jesús, dice en Juan 3:16, ¿verdad?, que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan es el que da la pauta a la deidad, a la divinidad de Jesús. 100% hombre y 100% Dios. No era 50% hombre y 50% Dios, no. Él en su total humanidad era hombre y en su total divinidad era Dios. Amén. Por eso es que Él no pudo caer en tentación, porque a Dios nadie lo puede tentar. Por eso es que Él tenía conocimiento de dónde estaba la gente, de lo que hacía la gente. Él discernía los corazones de los fariseos. El comienzo de la iglesia es un comienzo de bendición, hermanos. Es un comienzo, como nos dice Juan, que podamos entender la magnitud, ¿verdad?, de este verbo, de este logos, de esta palabra. La palabra nos da vida, la palabra, ¿verdad?, es verdad. La palabra nos liberta, la palabra nos guía, nos consuela, y la palabra se llama Jesús. La palabra es Jesús, el logos es Jesús, el verbo es Jesús. Jesús es la palabra dada en todo el Antiguo Testamento y es la palabra que ha sido profetizada hasta el Apocalipsis. Esa palabra va a regresar, hermanos. Ese logos viene de nuevo. Y si nosotros entendemos y creemos como verdadero lo que está escrito en estos libros, 66 libros, nosotros debemos entender, hermanos, que la palabra se va a cumplir, que los tiempos se están acercando, que lo que habla Mateo 24 se está acelerando todo para poder darle pauta al regreso de nuestro Señor y Salvador
Señor Jesús. Así es que en esta noche yo quiero darte las gracias, tú que estuviste ahí atento, y quiero que medites en la palabra que hablamos, medites en Juan 1:1 al 12, al 14, ¿verdad? Y que tú entiendas, ¿verdad?, de que en el principio de todas las cosas, Cristo estaba ahí. Cristo estaba antes de que hubiese un principio y estaba con Dios Padre y estaba con el Espíritu Santo. Por Él fueron creadas todas las cosas y nada de lo que fue creado ha sido creado sino fue creado por Él. Que en Él está la vida y en Él está nuestra vida. Yo deseo fervientemente en esta pequeña plática que tuvimos que te entregues al Señor, que tú le recibas en tu corazón y que repitas conmigo: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que te necesito. Perdona mis pecados, Señor. Hoy me arrepiento de que yo no he entendido que tú eres el comienzo de todas las cosas, que tú eres el comienzo de mi nuevo vivir. Quiero tener un nuevo comenzar. Quiero que tú seas el que me dirige. Quiero que tú entres a esta enfermedad, que la saques, que saques esta sequía, que tú entiendes lo que hay en mi vida, Señor, lo que estoy pasando en mi vida, y que yo pueda, Señor, entender y comprender la grandeza de quién eres tú en mi vida, Señor. Te doy gracias por morir en esa cruz. Gracias, Señor, porque por esa sangre soy redimido y soy sanado. Gracias, Señor, porque resucitaste al tercer día, Señor, y tu palabra dice que así como tú ascendiste al Padre, Señor, así vas a volver. Señor, gracias por esta promesa, Señor, de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos consuela, que es el que está al lado nuestro. Señor, gracias por este comenzar en este lugar, en esta fecha, en este día, Señor. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Soy el pastor José Herrera. Que Dios te bendiga. Ese fue tu programa Logos.